Construcción y divulgación de la estrategia del pueblo Misak para el posconflicto en Colombia. Con financiación de la Fundación Interamericana y del Cabildo de Guambía, el pueblo Misak definió una estrategia y ruta para el periodo del posconflicto en Colombia. Esta labor se llevó a cabo mediante 6 encuentros o mingas en las que representantes de los 19 cabildos Misak existentes en el territorio colombiano analizaron el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC y acordaron la respectiva estrategia que quedó plasmada en un documento en español inamrik. Para este proceso primero se diseñó un sistema de comunicación y luego se realizó la minga central de análisis en Guambía. A continuación se ejecutaron 4 mingas regionales de aportes en los sitios diferentes. Finalmente se realizó la minga central de estrategia. Esta primera minga central se enfocó en estudiar los aspectos básicos del acuerdo de paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC. Llevamos 481 años de no violencia, luchar para la no violencia. Y creo que es parte de muchos pueblos indígenas, de los sectores afrocolombianos, campesinos e indígenas, que hemos manifestado por muchos años que se reconozca este conflicto, que se reconozca las víctimas de los territorios. En los últimos años ustedes lo han hecho, han reconocido que en Colombia existe un conflicto, que existen las víctimas. Entonces, ¿por qué no somos capaces también de reconocer el perdón? El Cabildo de Guambía presentó su punto de vista frente al acuerdo de paz. Los principales puntos tratados por los asistentes fueron la reforma rural integral, cultivos ilícitos y víctimas. Y quiero recordar aquí una frase en 1728 que está radicado en el Archivo de Indias, donde dice que los Misak nunca pelearon con armas. Y esto es un aspecto muy importante porque hasta ahorita nuestra lucha ha sido otra. Y haber sentado a las partes y haber dado la razón al pueblo Misak es un mérito a nuestra lucha. No un mérito a grupos de izquierda de un lado o de otro, es un mérito a nuestra Las mingas regionales de aporte en el pueblo Misak, Nunachak, se dieron en 5 estrategias diferentes. Estrategia general para el posconflicto. El pueblo Misak participará en el acuerdo de paz y en el posconflicto en forma unida. Le insistirá al Estado colombiano el cumplimiento de los acuerdos relativos a los procesos de plan de vida y plan de salvaguarda y reclamará al Estado colombiano el Auto 004 de 2009 o que incluya el tema de tierras para los Misak en el acuerdo de paz. Exigirá al Estado un diálogo de autoridad a autoridad en el cual el Nunachak participará en la Mesa Nacional de Concertación. Mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, por la defensa de la vida y los territorios, por la unidad y soberanía de nuestros pueblos. Estrategia para reforma rural integral. El pueblo Misak aprovechará la reforma rural integral para ampliar su territorio, agilizar la constitución de resguardos en los cabildos ya existentes. Los Misak negociarán amigablemente con las otras etnias. Presionarán al Estado para que reconozca la figura jurídica de las empresas comunitarias indígenas con reducciones de impuestos de la DIAN. Evitarán que se formalicen títulos individuales dentro de territorios colectivos para el caso de personas foráneas. Garantizar el acceso a las tierras, a que sean sostenibles y sustentables y que nos permitan alzar esta bandera blanca de la paz. No podemos dejar que esta bandera tenga manchas negras o que sean banderas de luto o de sangre. Estrategia para los cultivos de uso ilícito.
El pueblo Misak apoyará la erradicación de cultivos de uso ilícito y los reemplazará con cultivos comerciales y para el autoconsumo. Fortalecerá su cultura propia y los yatules en los territorios Misak. Gestionará espacios para la comercialización de productos de origen en las grandes ciudades. Presionará al Estado para que los insumos como abonos y alimentos de animales bajen de precio mediante la exoneración de impuestos como el IVA y otros. Ejecutará un plan de prevención para que los jóvenes Misak no consuman drogas psicoactivas. Gestionará recursos para programas dirigidos al bienestar de los jóvenes Misak. No permitirán la fumigación aérea con glifosato en los territorios indígenas o en sus vecindades. El sexto punto es que el MUNACHAC debe hacerse sentir en los presupuestos nacionales mediante acciones con firmeza y claridad, partiendo desde el pensamiento propio Misak. Estrategias para las víctimas del conflicto armado. El pueblo Misak participará en este componente del acuerdo de paz, haciendo respetar su carácter de indígenas. Exigirá que las reparaciones colectivas sean mediante la entrega de tierras para las comunidades afectadas. Exigirá el cumplimiento de la ruta de reparación de víctimas. Gestionará diferentes tipos de reparaciones para las víctimas individuales Misak, tales como el pago de educación, capacitaciones y la creación de microempresas con carácter especial indígena. Establecerá políticas internas Misak, incluyendo el fortalecimiento cultural para que los jóvenes no presten el servicio militar o no ingresen a grupos ilegales armados. Presionarán al gobierno para que restrinja la importancia de los alimentos básicos y así fortalecer la comercialización de productos locales. Conseguidos en 1991. Donde específicamente se habla el tema de la protección cultural de los pueblos indígenas en el artículo 7. Entonces, a raíz de eso, la Corte, pues en vista de la preocupación del exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, discrimina 34 pueblos, de los cuales pues estamos como pueblo Misak. Estrategias para ejercer la autoridad ambiental. Los cabildos Misak asumirán la función de autoridad ambiental ya otorgada a los indígenas por el Estado. Se impedirá las explotaciones o concesiones mineras al interior de los resguardos Misak. Gestionará recursos externos o del Estado para ejercer la autoridad ambiental y para la protección del medio ambiente. Presionarán al Estado para que asigne recursos para el manejo del medio ambiente. Insistirá ante el Estado en el no pago por el servicio de agua. Se exigirá que el Estado exonere a los territorios indígenas del pago de electromagnéticos. Se exigirá la consulta previa para cualquier actividad en los territorios indígenas. Ese plan ambiental o ambiente de vida Misak no es solamente sembrar árboles en los ojos de aguas, aislamiento de aguas, sino que el ambiente de vida Misak de muchos antes de lo que ha venido siendo Misak, que el ambiente era tan sano y hoy día no. Cabildos Misak seguirán asumiendo con mayor fuerza su papel como autoridad ambiental, ejerciendo como institución de carácter especial con identidad, dignidad y autonomía, de acuerdo a los usos y costumbres.